utilizado y bastante requerido en el mundo empresarial y bastante valorado. Por eso dice que es un enfoque práctico del uso de tecnología de Spring para ganar mucho dinero, en serio, mucho dinero. Eso es lo principalmente atractivo que tiene esta tecnología de Spring. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta asignatura? Primero vamos a dar un paso por la teoría, algo de arquitectura web, qué arquitectura podemos encontrar en la web, cómo podemos implementar nuestras aplicaciones web, estructura de una app en Spring, tiene varias partes esta aplicación en Spring y vamos a aprender cada una de ellas y cómo utilizarla. Mi primer servicio REST de la arquitectura web, van a saber qué es un servicio REST. Y vamos a ir después por consumir los datos de nuestro propio servicio y los vamos a mostrar con el motor de renderización que es TimeMyLive. Spring, aunque no lo crean, fomenta la flojera, porque hace muy fácil la parte de las validaciones de los datos que ustedes ingresan en su formulario. ¿Y cómo vamos a aprovecharnos de eso? Lo vamos a ver en esa sección. Y hagámonos persistentes para tener todos nuestros datos que antes coleccionábamos y los teníamos en memoria. Bueno, los que van a ingresar a esta asignatura van a tener que saber base de datos y vamos a tener que hacer persistentes estos datos en una base de datos. Por lo tanto, vamos a utilizar la tecnología de JPA para hacer persistentes estos datos en memoria. Y pongámonos paranoicos, y esa sección es muy entretenida porque vamos a ver seguridad en Spring. Cómo es que Spring y este framework nos dan herramientas para hacer aplicaciones web que sean medianamente seguras en la web. Nada es completamente seguro, pero nos da las herramientas para incluir seguridad en nuestra aplicación ya de base. ¿Y qué tal si nos hacemos internacionales? En la parte de Spring, en donde tomamos nuestra aplicación y le podemos disponibilizar en varios idiomas, ¿ya? Y la parte que da dinero cuando ustedes hacen aplicaciones, que es hacer reportes bonitos dentro de sus sistemas. Este lectivo se viene dando desde hace muchos años. De hecho, yo lo tomé cuando era alumno y lo dictaba la profesora María Antonieta. Después la profesora María Antonieta se tiene que haber aburrido de haber dado esta asignatura y lo tomé yo. Y empecé a enseñar Java con aplicaciones web. Eso les puedo contar más o menos de la asignatura. La asignatura es como ustedes ven, netamente práctica. Vamos a usar esto dentro de varias tareas que vamos a hacer dentro de la asignatura y en ¿cómo se llama? En un proyecto final que acumule todo esto y ustedes puedan entregar una aplicación lo más parecido al mundo empresarial dentro de lo que nos permita la asignatura. Tengo como ambición de que ojalá este semestre podamos meter algo de dockerización, en donde podamos meter nuestra aplicación en un Docker y la hacemos correr en los servidores del laboratorio. Ese es el fin también de esta asignatura. Cuando hagan su proyecto, ojalá de hecho no es ojalá, lo tienen que hacer, tomen su proyecto final y lo dejan corriendo en uno de los servidores del laboratorio, de manera tal que vean también el lado de que es pasar a deploy o a explotación de su aplicación, que no es tan sencillo en las infraestructuras anteriores, y con Docker se hace mucho más sencillo. Si le funciona su Docker en su computador, le va a funcionar el Docker en una infraestructura con dockerización. Eso es lo que les puedo contar de la asignatura. Netamente práctico y probablemente les va a ayudar mucho a encontrar trabajo cuando salgan de la carrera. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a escuchar ahora a Fernando Santolaya. Fernando, ¿estás por ahí? Por favor, te escuchamos. Hola, profe. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Ya, yo vengo ahora sin diapositiva porque la última vez me retaron, que me había demorado mucho. 5, Les por cuento lo favor. siguiente. 5 minutos.
Me voy a clonar de lo que dijo mi colega Juan Carlos Figueroa con su diapositiva. Yo no vengo a mostrar el lado oscuro de la fuerza, sino que ahora por el lado bueno, junto con Juan Carlito, que es algo semejante, pero con PHP, taller de desarrollo web utilizando PHP. Ya, es una asignatura netamente práctica, se tiene que programar mucho, y empezamos la asignatura viendo un poquito de PHP, old school, la vieja escuela, para que ustedes vean cómo funciona el lenguaje, para ya de pronto saltar a un framework y empezar a hacer rápidamente o construir rápidamente aplicaciones web de tono empresarial. Ya, eso es básicamente la asignatura. El lectivo está más que nada, ¿cierto?, ahí presente por un tema también de aumentar, ¿cierto?, su campo laboral. PHP es un buen lenguaje de inicio para hacer proyectos y, bueno, para trabajar freelance, ¿cierto? Como les comenté, entrar al mundo laboral. Grandes empresas hoy en día ocupan PHP, como por ejemplo Facebook, es un PHP modificado, pero al fin y al cabo PHP, entre otras. Y eso, les doy un ejemplo claro. Juan Carlos me decía recién, mi colega, que ¿por qué PHP? Me decía, y me mostraba una cara rara. Bueno, pregúntale al profesor Juan Carlos cuánta plata ha ganado con PHP. Oh. Y ahí van a tener un buen ejemplo de por qué es importante tener en consideración este lenguaje. Ya, en realidad es eso, la asignatura, insisto, netamente práctica, mucho proyecto. Sí hay evaluaciones de certamen, porque hay materia de por medio, y también hay trabajo grupal. Distintas otras asignaturas que he dictado, que es más individual, pero este se puede hacer grupal. Eso. Bien, muchas gracias, Fernando. Bastante breve, preciso y conciso. Vamos a escuchar entonces al colega Luis Gómez, que viene llegando. Luis Gómez, tienes 5 minutos para contarnos de qué se trata tu electivo. Por favor. Hola, muy buenas Hola, tardes Luis. a todos, a todas. Bueno, un agrado estar nuevamente acá en la presentación de otro electivo. Bueno, el electivo que yo voy a impartir este semestre es taller avanzado de hardware, ¿ya? Taller avanzado de hardware. Y este electivo contempla todo lo que es la parte interna de un computador personal, sus piezas y partes y funcionamiento, ¿ya? Para ello también este taller, si bien es cierto, tiene actividades prácticas que ya estaríamos disponibles y por mi parte de poder realizarlas si así fuese necesario, ¿no es cierto?, en la universidad, si se dan las condiciones. Ahora, ahí sí está un poco mejor la luz. Dentro de la posibilidad de este taller, ¿no es cierto?, el año pasado lo dimos en virtual sin ningún problema. Existen bastantes manuales, existen bastantes simuladores, los cuales nos colaboran con la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder trabajar con todas las herramientas hardware. Normalmente lo que hacemos con los alumnos es conocer, como ya les comentaba, los funcionamientos y lo que está a la vanguardia hoy en día en todo lo que es equipamiento hardware. Cabe destacar que esto ha sufrido cambios radicales en cuanto al uso de equipo y mantención. La idea es que el alumno, ¿no es cierto? La idea central de este taller es que el alumno al final de esta asignatura pueda hacer una mantención de un equipo hardware, ya sea un notebook o sea un desktop o un laptop, como normalmente llamamos los informáticos, ya un equipo de escritorio. Entonces, para ello es necesario conocer la vida útil de estos equipamientos, es necesario conocer las partes y piezas, hay procesos de mantención que son específicos, hay herramientas muy necesarias para poder hacer una mantención. ¿Ya? Por ejemplo, un equipo hardware no puede aplicarse agua de forma directa, tiene que ser líquido y elementos necesarios para que este equipamiento quede en perfectas condiciones y tener una vida útil de acuerdo a la necesaria. Por ejemplo, mínimo 5 años debiese durar un equipo tecnológico, un equipo hardware. Entre ellos, como ya les comento,
lo que más se utiliza hoy en día, que es un notebook, ¿ya? Que son equipos que sus elementos son bastante miniaturizados. ¿A qué quiero llegar con ellos? Que son compactos. Ya cuesta abrir un equipo. Entonces, para ello, nosotros trabajamos en línea, insisto, en lo que ya había mencionado el año pasado, el segundo semestre año 2020, y la verdad que anduvo bastante bien la asignatura con los alumnos. En ese tiempo, Chillán estaba con 100% en cuarentena, prácticamente todo el año tuvimos, entonces era complejo. Pero sin embargo los alumnos, que fue bastante, más de 20 alumnos tuve en el taller, los chiquillos se sumaron bastante a este trabajo, aprendimos a través de videos, como ya comento, simuladores tanto de Cisco como otros simuladores que existen para poder ensamblar un equipo propiamente tal a nivel hardware. Hay herramientas también que son muy importantes para poder utilizar, son herramientas bien digo, de precisión. Entonces, es todo, digamos, toda la maquinaria, todo el equipamiento que se necesita, tanto a nivel de herramientas, de insumos y de equipo. ¿Ya? ¿Y por qué hago énfasis en las herramientas? Porque basta que utilicemos no adecuadamente, ¿no es cierto?, un atornillador, por decir algo, de precisión, y podemos echar a perder y rodamos un tornillo de un notebook, de un laptop, o también de un equipo de escritorio. ¿Ya? Entonces, eso sumamente, hoy en día, es uno de los elementos muy necesarios. Lo que más utilizamos es el computador personal. Normalmente, digamos, prácticamente todo el día y noche estamos utilizando computador personal. Entonces, es uno de los temas interesantes. De hecho, tengo contacto con gente de empresas acá de Chillán que tienen sus empresas de computación, de las que van quedando, ¿no es cierto? Porque antes había mucho más, ahora prácticamente opera la gente en forma particular, incluso alumnos acá, ustedes mismos de informática y de otras instituciones también se realizan este tipo de trabajo, de mantención de equipos. Y uno, a lo que quiero llegar, que uno de los puntos complejos que hay es cómo limpiar, por ejemplo, la pasta disipadora de un procesador, que se cristaliza y sube la temperatura del procesador. Entonces, todos esos elementos bien clínicos como diagnósticos, prácticamente es como un trabajo quirúrgico, le digo yo a mis alumnos cuando trabajamos en ello. Y hay que usar la pasta disipadora adecuada. Existe una en el mercado, una blanca fina, aprovecho la instancia y el momento que me da la profesora Marlene para poder contarles un poco a los estudiantes que estén interesados en este taller, y la verdad que hay un método cómo aplicarlo, porque si no podemos dañar dónde está montado este procesador, que es el zócalo, y eso obviamente ya en la asignatura misma vemos todos estos procesos. Así que todo ello conlleva la mantención completa de un computador personal, partiendo de lo más fino, que es lo que estoy señalando. Es bien conocido informáticamente hablando que el componente principal del computador es el procesador, y él es el que tenemos que saber dónde entrar a la BIOS. La BIOS, que es un elemento tanto hardware como software que está dentro del computador personal, y obviamente tenemos que saberlo manejar tanto a nivel software, su configuración, como dónde está ubicado hardware, en algunos casos que es bien identificado. Así que yo con ellos los insto, los invito. Este es un taller bastante práctico, como asignatura taller obviamente. De hecho, este semestre estamos finalizando, hice el taller de avanzado de sistema operativo también con los alumnos, y eso era toda la parte software, instalación, creación de usuarios con sistema operativo, y hoy en día ya se ve la parte hardware. Acá no hay instalación de sistema operativo, obviamente, porque vemos todas las partes y piezas hardware. También un punto importante, a veces queremos colocar más RAM en el computador. Resulta que a lo mejor nuestro procesador no da digamos, no da la capacidad para tener más memoria RAM, por ejemplo. Y todo ello, ¿no es cierto?, hay una serie de características importantes, dependiendo del procesador. Por ejemplo, si es una AMD o Intel, entonces vemos qué tipo de memoria. Todo ello conlleva esta asignatura para que, obviamente, insisto, el fin de esta asignatura es que el alumno conozca todas las partes y piezas de un computador personal. Yo incluso abro el abanico hasta la posibilidad, ¿no es cierto?, de un celular, que hoy en día es un computador personal. Quizás cuántos de ustedes están conectados a través del celular, y ya es un equipo hardware hoy en día que tú puedes hacer de todo. Gracias, Luis. Te estás Eso pasando es. el Muchas tiempo. gracias, profesora Marlene. No me quiero pasar en los minutos. Gracias por su atención. Ya. Muchas gracias, Luis. Le damos la palabra a Claudio Muñoz para que nos cuente su electivo, y luego quedaría María Antonieta. Y de ahí viene una ronda de preguntas. Pueden hacer sus preguntas en el chat mientras tanto. Claudio. Ya, aló, ¿se escucha por ahí, no? ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto.
Ok. ¿Compartir pantalla? ¿También llega? Sí, muy bien. Ya, muchas gracias. Hay que hacer esas confirmaciones hoy en día, estamos obligados. Bueno, para mí es un gusto estar en esta reunión, saludarle a todos y a todas. Hace un tiempito que no hacía electivos, hará unos 2 años, y es una instancia que me gusta bastante porque aprovecho nuevamente de compartir, de conocer a los estudiantes que he visto en otras instancias, y habitualmente es agradable trabajar con estudiantes que ya están en el último año y que ya uno los ha ido viendo formarse. Este taller de red de computadores, en realidad preparé un par de láminas, voy a tratar de ser breve. Los puntos no se asusten, son la idea, ahí está. Vamos a ir por la presentación, la meta, los resultados de aprendizaje. Yo me fui por el programa y pensé que íbamos en esa línea. Evaluación, inspiración del taller y las versiones anteriores. Bien, les quiero contar que este taller estuve buscando información por ahí, tiene ya bastante tiempo. De hecho, encontré una publicación en Twitter de ese momento, de los primeros talleres que hicimos, y ya casi tiene 10 años. Así que el 2015, por ahí teníamos ahí a un grupo de estudiantes que iban a terreno, ¿no es cierto? Por ahí Marlene se asombra al verlo, hay varios ahí que ya Sí, tendremos la instancia de comentarlo. Y el sí. 2015 tuiteamos en ese tiempo de que estábamos en el DAEN de Chillán, el Departamento de Educación, de Administración Municipal de Chillán, haciendo un levantamiento de la infraestructura de red que tenía el Departamento de Educación. Bueno, la idea de la asignatura es aplicar los conocimientos de comunicación de datos y redes, ¿no es cierto? Aplicarlo a infraestructuras que ya existen. Destaco la idea de los protocolos de operación porque muchas veces nos toca enfrentar situaciones que a veces no tenemos la preparación y tenemos que ver cómo arreglarlo muchas veces sobre la marcha. Y los protocolos no ayudan ni a hablar. No voy a decir nada más de eso porque hoy día con la pandemia sabemos que hay protocolo para todo. Así que esto nosotros lo hacíamos y lo establecíamos de aquella manera. ¿Ya? Dentro de esto, que como se dan cuenta era bastante en terreno, hoy día tenemos que evaluarlo. Las condiciones, como también lo dijo Luis ahí, han ido variando. Pero también estoy preparado para ver si es que se puede hacer también con casos de estudio que tengo bastantes que ver, ¿ya? Así que si hay que ir a terreno, lo veremos, y si no, tenemos casos de estudio a trabajar. Como meta de la asignatura, ¿no es cierto?, es que el estudiante pueda evaluar instalaciones de red de computadores para determinar el estado actual de los medios de transmisión y las tecnologías de comunicación en una infraestructura tecnológica particular. En el fondo es que le pueda sacar la radiografía a ese edificio, a esa infraestructura, y determinar cómo está su red de comunicaciones. Ese es el objetivo de la meta de la asignatura. De los resultados de aprendizaje que van de menor a mayor, ¿no es cierto? Vamos ahí también reforzando la materia, por supuesto, antes de salir a terreno o antes de evaluar una infraestructura. Tratamos de identificar las topologías. Lo más relevante es establecer el procedimiento, cómo vamos a trabajar. Acá se trabaja mucho en grupo, y cada grupo tiene que establecer su forma de trabajar, su forma de enfrentar un problema, ¿ya? Con las directrices mías, por supuesto, pero aquí tienen bastante libertad para hacer ese tipo de acciones, de organizarse. Se van a comparar los medios de comunicación, ¿no es cierto?, de las redes, hay que ver las ventajas y las desventajas, y finalmente, cuando ya tenemos todos los antecedentes, evaluamos la instalación de redes que existe y evacuamos un informe técnico. Ese informe técnico muchas veces les sirve a la institución para poder hacer mejoras y poder muchas veces solicitar recursos. De la evaluación, para tener claras las reglas del juego, ¿no es cierto? Hay trabajo en clase, presentaciones, controles y test que habitualmente son en grupo, a excepción de los test y los controles que son individuales, ¿no es cierto? Y mayormente el 70% es de informes de terreno o casos de estudio, dependiendo de la situación que estemos viviendo, ¿no es cierto?, según la pandemia. Ya, fui con la formalidad, voy a lo que ya acercarnos un poquito a cómo parte esta idea. Bueno, yo le tengo harto cariño a este taller porque nace de mi primer trabajo, ¿ya? Mi primer trabajo cuando yo egresé fue en la red de enlaces, ¿ya? Y cuando uno recién egresa, chuta, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo resuelve? ¿Ya? Y eso es un poco la experiencia que les voy a transmitir de hace hartos años atrás, en el fondo, a darle algunos tips de
de cómo me fui dando cuenta, en realidad, que la formación que me dio la universidad, yo estudié ingeniería en ejecución, en ese año no había civil ejecución acá mismo, me fui dando cuenta a los pocos meses, al poco andar, que yo tenía ya los conocimientos y que solo faltaba la confianza y la experiencia para desarrollarlo. Me enfrenté a problemas que nunca vi en la práctica de la universidad porque había que aplicar toda la teoría, y eso un poco, transmitirle esa confianza, y esa es la inspiración que me llevó a decir, hay que preparar algo que le dé la herramienta al estudiante para que cuando salga tenga algunos tips claros de lo que tiene que hacer si se enfrenta a un problema que jamás pensó que iba a enfrentar. Harto trabajo en grupo, harto trabajo de aquel tipo, digamos, de opinar y organizarse. Para terminar, algunas versiones anteriores de este curso, déjenme ver si la tengo por acá. Aquí hay un ejemplo de ya un informe final que unos compañeros evacuaron, ¿ya? Dentro de las visitas hay que detectar problemas que hay en la infraestructura. Ellos al final del curso elaboran una web, ¿no es cierto?, donde tienen el mapa de toda la infraestructura, los puntos rojos indican dónde hay dispositivos de comunicación, dependiendo los grupos y las instancias. Este es un proyecto grande que nos pidieron en el Liceo Polivalente San Nicolás, donde fue un grupo bastante grande para poder hacer este colegio, que tenía una tremenda topología, tenía bastantes computadores, ¿ya? Y acá hay fotografías de infinidad de situaciones. Para no alargarme, solamente mostrarles los problemas detectados, que aquí se mencionan dos, donde ellos detectan que la canalización de la red de datos no es la apropiada y que hay algunos problemas, donde ellos fueron detectando los problemas de, en este caso, de canalizado, que no era el apropiado, ¿ya? Y es muy simpático ver cómo las instituciones se someten, en el fondo, a una auditoría, ¿no es cierto?, y ellos, con lo que nosotros tenemos que dar, la seguridad de que no lo vamos a filtrar y vamos a ser discretos, ¿ya? Bueno, no me quiero alargar, estoy sobre el tiempo, pero espero haber transmitido la idea. Muchas gracias, Claudio. Te escuchamos, María Antonieta. Voy a compartir también, Claudio, si es posible dejar de compartir para yo poder compartir. Ok, muchas gracias. Bueno, también como Claudio les voy a mostrar unas diapositivas, pero lo he hecho cortito aquí para centrarme en lo importante nada más. La asignatura se llama Testing en Desarrollo de Software Ágil, como lo dijo Marlene. Esta asignatura, les cuento un poco, nace de una colaboración con una empresa que probablemente ustedes conocen, que se llama Nisum, con la que estuvimos viendo qué temas podían ser relevantes, que la industria, ¿cierto?, consideraba interesante tratar con los estudiantes, y surge este tema de testing, y a partir de eso nace esta asignatura de sus contenidos, y se ha dictado unas cuantas veces, se dictó el año pasado, y la idea es dictarlo nuevamente este semestre. Entonces, tal como prácticamente todo lo que han dicho los colegas, lo vuelvo a repetir, esta también es una asignatura evidentemente práctica, así que mayormente práctica, tiene un marco teórico claro de aquello que es relevante, que tenemos que darles ese marco teórico para poder entender bien qué estamos viendo y dónde se ubica eso que estamos viendo, ¿ya? Constituye una profundización dentro del área de la ingeniería de software, en el área de las pruebas, ¿ya? En las pruebas, en el tema de la calidad, pero dentro de eso en particular las pruebas de software, ¿ya? Y la idea es que esto lo hagamos en el contexto de una aplicación que vamos a desarrollar durante el semestre, ¿cierto? Hay pequeños ejemplos que van a hacer probablemente con pequeños proyectos que yo les entregue para que desarrollemos específicas tareas, pero va a haber un desarrollo durante todo el semestre que es un proyecto, y este proyecto va a ser desarrollado con metodologías ágiles, y aprovechar entonces de reforzar todo eso, porque estas ideas de hacer este testing con estas propuestas surgen a partir del advenimiento de las metodologías ágiles, viene acompañadas de eso, entonces también eso le da mayor sentido, ¿ya? Requisito: ingeniería de software tiene como requisito la asignatura, porque he entendido que si eso fue, ¿cierto?, ya se cursó, entonces va a haber mucha más facilidad para poder aprobar y profundizar en un tema del área, así que ese es el requisito. Estos son los rápidos, rescaté solo unos pedacitos para poder ver los conceptos claves que empiezan a aparecer, que son los casos de prueba, entender de qué se trata,
las derivamos a partir de historias de usuario, dentro del contexto del desarrollo ágil, está la parte de la agilidad, y después sigue con técnicas y todo. La idea es que programemos, hagamos código que nos permita hacer pruebas automatizadas. Entonces vamos a programar, así como programamos el código que nos interesa, que es la aplicación en sí. Vamos a programar pruebas unitarias y pruebas de integración, o usar herramientas para hacer también algunas de las pruebas, usando herramientas automatizadas, frameworks que vienen disponibles para poder hacer este trabajo. En particular vamos a una técnica de desarrollo que combina un poco diseño con programación. Nosotros vamos a ser más centrados en la programación con algunos aspectos de diseño, que es el desarrollo conducido por pruebas. Para poder hacer este trabajo vamos a tener una arquitectura establecida para hacer nuestras aplicaciones, que son las típicas aplicaciones, o sea, la arquitectura de aplicaciones web orientadas a servicios, se va a hacer nuestro enfoque. Esta técnica se llama TDD. Muy buena parte del curso vamos a estar trabajando usando TDD. Vamos a aprender a hacerlo con pequeños ejercicios y después ya aplicándolo a nuestros proyectos. Y luego la idea es terminar usando otro enfoque, que es el BDD, o usando el framework y las tecnologías del BDD para hacer pruebas de integración, ¿ya? Eso lo vamos a entender mejor cuando lo veamos, pero esas un poco las palabras claves de la asignatura. Entonces, ¿qué tipo de actividades vamos a desarrollar? Vamos a hacer ejercicios guiados, que yo los voy a ir guiando, lo vamos a hacer entre todos, ¿cierto? Para que puedan ustedes resolverlos convenientemente, y después ya les voy a pedir que hagan ustedes trabajos individuales y mayormente grupales. O sea, muchas cosas van a ser grupales. El desarrollo del proyecto semestral, obviamente en equipos de desarrollo, que son más o menos pequeños, no muy grandes, usando metodologías y técnicas ágiles. Y aquí quiero hacer hincapié en esta parte porque va a ser algo particular de este semestre, que voy a tener la ayuda de un profesional, que es un egresado de la carrera de civil, que ha tenido experiencias trabajando con testing y con desarrollo ágil. Entonces, él estuvo conversando con este profesional y está muy entusiasmado, ¿ya? Así que eso nos va a ayudar también para aterrizarlo a la realidad y a las exigencias que en este momento se están haciendo en relación a estos temas. Tecnologías que vamos a ver, bueno, Java, Juni, Mockito, Cucumber, vamos a trabajar con servidor JIT, con Trello para hacer el desarrollo, darle cierta formalidad a esto. El Spring Boot, que ya lo habló Juan Carlos, gracias Juan Carlos, para hacer el código de producción, y también usar lo que trae este framework en relación al testing en particular de los servicios, ¿ya? Pero para los que quieran más detalles, bueno, cuando entren al curso lo vamos a saber todo, así que ahí les cuento más. De la evaluación también, para tener las cosas claras, hay 2 trabajos individuales, 20% cada uno, y los sprints del proyecto, ahí está la valoración individual, pero en general el trabajo hecho como en la clase, digamos, de los casos que yo les planteé, eso vale 40%, y 60% el proyecto. Por la naturaleza práctica de la asignatura, es obligatorio entregar los trabajos y los resultados de la experiencia, es fundamental. Si no se hace, sería todo, ¿ya? Y segunda cuestión, no hay evaluación integradora, porque ¿qué voy a preguntar en una evaluación integradora? No tengo qué, porque todo lo que vamos a aprender se va a volcar en el proyecto. Ese es nuestro gran fin, que funcione, ¿cierto? Y que cumpla con los objetivos establecidos. Así que esas son las reglas. Eso, Marlene. Muchas gracias, María Antonieta. Mientras tanto se preparan las preguntas, les informo que hoy día, justo antes de conectarnos, la señorita Jacqueline les envió un correo informándoles que la preinscripción de electivos se abre mañana, miércoles 4 de agosto a las 8 de la mañana, así que los quiero ver madrugar, porque ustedes saben que hay algunos electivos que se agotan. Ya, yo he sacado la cuenta, en 4 minutos se agotan algunos electivos. 4 minutos. Oh my God. ¿Cuáles son los cupos, Marlene, como para saber? Los cupos, son pocos cupos, ¿ya? Y tenemos un sistema nuevo este semestre. Se inaugura un sistema nuevo de preinscripción de electivo donde hay lista de espera, así que bien por ese lado. Gracias, Luis, ¿ya? Porque él nos ha permitido contar, que está presente aquí, contar con esta nueva aplicación para inscripción de electivos. Ya tenemos
12 y 13 cupos, pero con lista de espera y con diferenciación para los estudiantes que son de quinto año o quinto más, y para los estudiantes que son de cuarto. Los de cuarto tienen menos cupos, los de cuarto año son los que tienen hasta tercer año aprobado, digamos, ¿ya? Esos son los que postularían al siguiente, ¿ya? Entonces, los de quinto año tienen preferencia para inscribir. Entonces, hay cupos separados para cuarto y para quinto, ¿ya? Hay lista de espera, los requisitos están colocados, los programas de asignatura los pueden bajar, porque los acabo de subir hoy día en la tarde, así que están allí, está toda la información como para que puedan hacer una buena inscripción. Ya, preguntas, pueden levantar su mano, yo puedo ver aquí quienes levantan la mano, o por el chat también, si es que no quieren hablar, ¿ya? No veo manos levantadas. Vamos a ver las preguntas del chat. A ver, en las preguntas del chat, la primera pregunta de Manuel Barrera dijo, WebOO ¿tiene algún prerequisito? Yo sé que sí. ¿Cuál es la respuesta? Bernardo Higgins, no. Al agua, al agua. Base de datos. 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 Ah, las dos. Son los dos base de datos, entonces. Sí. Ya, gracias. Otra pregunta, Rodrigo Trautmann. ¿Se trabajará con algún framework en PHP? Ahí está la Fernando. respuesta. En el chat. En el chat estaba la respuesta. Ah, estaba la respuesta. Ah, perfecto. Gracias, Fernando. Ya estaba hecha. Ya. Luego pregunta Rodrigo, si el año pasado tomé taller de... Ah, ya. Tomé taller de redes. ¿Podrá tomar otra vez? Si la tienes aprobada, no, pues Rodrigo, no se puede, ¿ya? Imposible. Pero si no, perfecto, no hay problema. De nuevo, Rodrigo, no te escuché. Me refería a que ahora lo va a dictar el profesor Claudio, y por lo Sí. visto lo va a hacer de una manera más o menos diferente. Ah, no lo sé, no sé si va a ser tan diferente, pero si ya lo aprobó. Si lo aprobaste no lo puedes tomar, aunque sea un profesor distinto. Ya el Gracias. código de la asignatura es el mismo. ¿Ya? Luego pregunta Rodrigo también si se pedirá un lenguaje específico. Por ejemplo, yo creo que esto era por la asignatura de María Antonieta. ¿Sí? Es que por el lenguaje testing. de programación sí es Java. Si les había puesto ahí Java Ya. como lenguaje base y Spring está basado en eso igual. Ya, no entendí la pregunta de Fabián. Ya, los cupos, ya están los cupos. Ya el link no se entra directamente por el arrow que todos conocemos, es un link distinto, por favor, tienen que pinchar en ese link, ya que les envió la señorita Jacqueline, para poder entrar al sistema. Se validan, igual como se validan siempre, y están las posibilidades de preguntar. No hay preguntas, no fue nada interesante entonces la presentación de los electivos, o fue todo muy claro, ¿ya? Veo que no hay manos levantadas, así es que no tengo opción de dar la palabra. Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a considerar que lo hicimos demasiado bien. Sí, positivo, perfecto, todo clarísimo. Clarísimo. Porque ya. no hay más preguntas. Ya, vamos a continuar entonces. Tenemos a la profesora Carola y al profesor Joel Fuentes. Bien, ellos van a presentar su lectivo, tienen el doble de tiempo. ¿Comenzamos, Carola? Perfecto, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, muy bien. A ver. No sé si la pueden ver. ¿Se puede ver bien? Se está cargando, se está cargando. Ah, de acuerdo. Ahí. Ahora sí. Perfecto. Bueno. Esta es la presentación del electivo Taller de Inteligencia Artificial. Como bien dice su nombre, es una asignatura más o menos práctica.
igual hay una base teórica, obviamente, pero lo que vamos a enfocarnos más en este curso es la parte práctica, dado que hoy en día ustedes se dan cuenta como informático, como mismo usuario, que la inteligencia artificial está en todas partes. Bueno, sé que no todos me conocen porque yo estuve afuera 4 años, así que mi nombre es Carola Figueroa Flores, como bien dice la profesora Marlene. Soy académica del departamento del 2014, también egresé de la universidad, pero de la sede de Chillán, y me especialicé en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en inteligencia artificial, específicamente en el área de visión por computadora y machine learning. Por esta razón propuse esta asignatura lectivo para los estudiantes de la carrera. Este ramo, como bien se anunció al principio, se llama Taller de Inteligencia Artificial. El objetivo principal de la asignatura es que los estudiantes adquieran conocimiento, habilidades para poder resolver problemas con una cierta tipo de técnica de aprendizaje automático y puedan resolver problemas de índole real, ya sea, por ejemplo, para predecir información, para procesar imágenes, etc. Por otro lado, ¿qué es lo que se espera de los estudiantes una vez que aprueben la asignatura, en el caso que sea así? Conocer diferentes técnicas de inteligencia artificial de forma práctica, aplicar una o varias técnicas de inteligencia artificial para resolver un problema. Eso va a ser a partir de un proyecto, como bien lo dije, es un ramo más bien práctico que teórico, y construir diferentes tipos de formas de aprendizaje. ¿Cuáles son los requisitos previos? Que tengan una capacidad para el modelo matemático, porque la inteligencia artificial requiere mucho conocimiento matemático. ¿Qué más? Esto no lo quiero asustar con respecto a la matemática, por si acaso. Haber cursado la asignatura de inteligencia artificial, tener habilidades para implementar algoritmos y para, por ejemplo, poseer competencias o crearlas durante el curso en lenguajes como Python y R, que son los dos principales que vamos a utilizar en la asignatura. ¿Cuáles son los conceptos, unidades que vamos a abordar durante el semestre? Redes neuronales artificiales y convolucionales, que son las siglas CNN en inglés. También razonamiento probabilístico, ciencia de datos y machine learning. Este segundo punto hoy por hoy es muy útil, sobre todo lo que está ligado a ciencias de la salud. Por ejemplo, en este momento, junto con el profesor Gilberto, estamos en un grupo de investigación que se llama EpiNuble, que una de las áreas de estudio son los datos epidemiológicos de Chile que ofrece el Ministerio de Salud. Así que por la misma razón encuentro que sería para su currículum o para su futuro profesional muy importante poseer habilidad en esta área, que es lo que en el futuro es lo que más hay campo laboral. Además de reconocimiento de patrones en imágenes, en esto quiere decir un poco un pequeño barniz sobre visión artificial. ¿Y qué puedes aprender? Una de las áreas, como les mencioné, era la ciencia de datos o machine learning. Para ello vamos a utilizar, por ejemplo, el lenguaje R. No sé si lo han escuchado antes. Es muy útil para este tipo de área. También tendrán que recordar un poco de estadística cuando lo vieron en el segundo o tercer año. ¿Qué más? Reconocimiento y detección de objetos en imágenes a partir de patrones. Por ejemplo, vamos a aprender a utilizar bases de datos que provee la ciencia para clasificar imágenes a pequeña escala, porque más adelante va a haber una asignatura específica para el tema de procesamiento de imágenes, y aprender a utilizar, por ejemplo, frameworks como TensorFlow o otros que hoy en día existen. ¿Y por qué es útil que aprendan Python? Porque
La mayoría de las cosas en inteligencia artificial están hechas y elaboradas en este lenguaje, al igual que el Java es gratuito, y en la web como en GitHub existe mucho material sobre esto, así que en esta asignatura vamos a profundizar sus habilidades en estos 3 lenguajes. Coloco IO porque no estoy segura si lo podemos utilizar por la licencia que necesita, pero sí R y Python. ¿Cuáles van a ser las metodologías de evaluación? Cuestionarios, debates, charlas, es decir, me va a importar mucho la forma en que ustedes quieren abordar los problemas y cómo los van a resolver. Trabajos prácticos, dado que es una asignatura más bien práctica que teórica. Un trabajo final o semestral que también va a estar asociado a los contenidos que se van a abordar durante el semestre. Y bueno, quedan abiertas las preguntas que quieran realizar y no se asusten mucho por el nombre, espero que sea de interés para ustedes. Gracias, Carola. Eso es. Vamos a escuchar a Joel primero para después las preguntas, ¿ya? Joel Fuentes. Sí, aquí voy a compartir. ¿Ya? Ya, ¿se puede ver? Sí, perfecto. Ya, genial. Ahí está bien, ¿cierto? Porque dice el Sí. swap. Ya. Muy bien. Ok, bueno, yo les voy a presentar este electivo que se llama Computación Heterogénea. Este electivo nace de un proyecto en colaboración con Intel, por eso está el logo ahí de la universidad y de Intel. Mi nombre es Joel Fuentes. Yo, al igual que Carola, acabo de regresar de mi perfeccionamiento en el extranjero. Y bueno, este curso también nace de mi línea de investigación en la que yo trabajé en mi doctorado. Para este electivo en particular, estoy trabajando con algunos colaboradores que son estudiantes de la carrera, Daniel López y Sebastián González. Entonces, un poco armando el contexto y también la motivación de por qué es importante ver este tema, es por qué hablamos de procesadores, de dispositivos que son heterogéneos, porque en realidad a nosotros siempre, bueno, no se nos enseñó a programar de una sola forma, pero dentro de los procesadores tenemos muchos tipos distintos de unidades de cómputo. Entonces se dice que las CPUs, las GPUs y cada uno de estos procesadores o aceleradores son heterogéneos porque dentro tienen diferentes unidades de cómputo que tienen diferentes sets de instrucciones, se programan distintos y obviamente se crearon para fines específicos o fines particulares. En general los CPU Core son para fines de propósito general, correr cualquier aplicación, pero por ejemplo una GPU son para, principalmente se crearon para aplicaciones gráficas. Entonces si hacemos un zoom y vemos el diagrama de esta CPU, un Intel Core i7, vamos a ver que tenemos la CPU, pero también tenemos la GPU. Entonces la idea es, ¿qué pasa si utilizamos ya no solamente computación homogénea, solamente programación secuencial, sino que ahora la hacemos paralela, pero también utilizamos otros dispositivos, otras unidades de cómputo que están disponibles en los dispositivos que usamos día a día? Y no solamente la CPU de escritorio, también esto lo podemos ver en las CPU de smartphones. Por ejemplo, si hacemos un zoom de la 10 del iPhone X, podemos ver que también es lo mismo. Tenemos los CPUs y ahora incluso tenemos diferentes tipos de CPU, unos que son de high performance CPUs, otros para alta eficiencia y poco uso energético. Tenemos varias GPUs y tenemos otros aceleradores incluso para el área de inteligencia artificial. Entonces, normalmente si nosotros programamos una aplicación para un móvil, lo vamos a ejecutar en la CPU. Pero ahora la idea es ir más allá y programar aplicaciones que sean incluso de propósito general, pero que puedan utilizar todo el hardware disponible de tal manera de utilizar, de acelerar, de hacer acelerarlas, optimizar
el uso de este hardware disponible. Y todo este contexto de la computación heterogénea está disponible en todos los dispositivos que utilizamos día a día. Incluso alguien podría pensar en un smartwatch, un reloj, un teléfono, yendo a una tablet, cualquier tipo de dispositivo. Y obviamente mucho más en los que se usan en los servidores, ¿cierto? En los data centers. Si nosotros vemos la última tecnología que han lanzado los grandes fabricantes de procesadores, incluso vemos que ahora los procesadores, las CPU, los cores, son distintos en tamaño y en eficiencia. Tenemos ahora dentro de la CPU cores que son más grandes y otros que son más pequeños, porque están orientadas incluso a ser heterogéneos a nivel de software. Las labores, las tareas que son más pesadas las vamos a ejecutar en estas CPU más potentes, y las que son más livianas, por así decirlo, en estas CPU más pequeñas o más delgadas. Y también lo mismo tiene que ver con la energía. Utilizan diferente nivel ya incluso de voltaje a nivel de cores. Entonces nosotros podemos hacer también esa optimización en el uso de energía, y también ahí hacer un uso correcto, eficiente de la energía, que hoy en día es muy importante. Entonces aquí podemos ver un gráfico cómo es el uso convencional de energía en una CPU heterogénea, ¿cierto? Con distintos tipos de cores y GPU. Y si nosotros logramos optimizarla, vamos a reducir, ¿cierto? Este uso energético y hacerlo lo más óptimo posible de acuerdo a las tareas que vamos a ejecutar. Entonces, eso como el contexto de la motivación de la computación heterogénea. Yéndonos más allá, yendo un poco más por el lado de los data centers y lo que se utiliza mucho, conocido como acelerador, tenemos que existen diferentes tipos de procesadores o aceleradores en los data centers y también en los dispositivos. Entonces, aquí tenemos la CPU, en la cual nosotros vamos a programar de forma escalar cuando programamos en C++ o en Java. La GPU, que son estos procesadores gráficos, en el cual uno programa de forma vectorial, programando vectores. Aceleradores o procesadores de inteligencia artificial, por ejemplo, el TPU de Google, lo programamos en forma de matrices para ejecutar esta multiplicación de matrices cuando entrenamos redes neuronales, por ejemplo, y FPGA, que es también un tipo de acelerador en el cual nosotros vamos a programar cómo funciona la circuitería interna para un determinado comportamiento o un determinado problema. Entonces, para cada uno de estos tipos de unidades de cómputo, tenemos problemas asociados que son distintos, tenemos modelos de programación que son distintos. Entonces la idea es sacar provecho de lo que está disponible en los data centers, en los dispositivos móviles, en la CPU, que son estos aceleradores. Entonces, para lograr esto, la industria, bueno, y un poco también de motivación, es porque el uso de estos aceleradores, de estos computación heterogénea ha ido creciendo a lo largo de los años con diferentes proveedores, NVIDIA, Intel, AMD, y ahora el top 500 de los supercomputadores más potentes que existen en el mundo, la adopción de este tipo de aceleradores para ejecutar este tipo de aplicaciones heterogéneas ha ido creciendo. Entonces, pero sigue habiendo un problema, ¿cierto? Que es cómo las programamos. Para programar en CPU podemos utilizar un lenguaje que ya conocemos, GPU, tendríamos que aprender un nuevo lenguaje, lo mismo para inteligencia artificial, etc. Entonces, para solucionar este problema, Intel está liderando hace algunos años en compañía con varias organizaciones e incluso otras industrias del área de los semiconductores y fabricantes de CPUs, un nuevo entorno, un nuevo framework de programación y de desarrollo de aplicaciones. La idea es que tengamos un código único en el cual nosotros vamos a programar
lo vamos a compilar y lo vamos a poder ejecutar en cualquiera de estos aceleradores o procesadores distintos, heterogéneos. ¿Ok? Entonces, el primer paso, vamos a programar en este nuevo lenguaje que se llama DPC++, Data Parallel C++. Vamos a compilarlo, ¿ok? Y vamos a decir, por ejemplo, que lo queremos correr en algún acelerador en particular, o que el runtime decida dónde es más eficiente ejecutarlo de acuerdo a las características del sistema que nosotros poseemos, y luego lo vamos a ejecutar en cualquiera de estos. Y la gracia es que vamos a obtener aplicaciones que van a correr más rápido, y por ejemplo aquellos algoritmos que sean más orientados al procesamiento de vectores se van a ir a la GPU, aquellos que son más orientados a la multiplicación de matrices o de inteligencia artificial se van a ir a los especializados de Machine Learning. ¿Ok? Entonces, y así podemos nosotros trabajar con aplicaciones de cualquier ámbito y acelerarlas utilizando un framework como este. Entonces, podemos tener muchos beneficios en performance, aplicaciones van a correr más rápido, los dispositivos van a ocupar menos energía y obviamente vamos a brindar una mejor experiencia de usuario a nivel de aplicaciones. Si, por ejemplo, estamos programando algún servicio en algún servidor, etc. Y para esto, obviamente, podemos medir el performance, cómo va disminuyendo los tiempos de espera a medida que ocupamos CPUs que son más heterogéneas, o GPUs que tienen más cores, que soportan mayor cantidad de hilos, y así cada uno de las características propias, arquitecturas propias de los aceleradores. Entonces, yéndonos al curso en particular, como les comentaba, nace de este proyecto que tenemos en colaboración con Intel, es el nombre en inglés. Lo interesante es que es el primer curso de este tipo que se va a enseñar en Latinoamérica. En esta área estamos innovando en la universidad y nunca antes solamente existen cursos de este tipo que se han enseñado en Estados Unidos. Los contenidos de este curso están en el contexto de los algoritmos y estructura de datos. Estructura de datos es un requisito para tomar esta asignatura. Vamos a aprender un nuevo lenguaje de programación, pero es básicamente una extensión del C++, entonces si ustedes ya trabajaron en C++, por ejemplo, en sistema operativo, deberían estar relativamente bien. Y además vamos a ver que es muy fácil de utilizar, programar aplicaciones, algoritmos paralelos que se distribuyan la carga a nivel de los cores, de los hilos, en la GPU, en los CPU cores, etc. Y también obviamente vamos a ver conceptos de diferentes tipos de arquitectura. Y no solamente vamos a trabajar con arquitecturas Intel, sino que también de NVIDIA, de AMD, GPU de NVIDIA, etc. El trabajo experimental, este proyecto considera la adquisición de GPUs, procesadores y aceleradores reales, pero para efectos del curso, como estamos trabajando online, vamos a hacerlo a través de una plataforma que nos va a proveer Intel, que es DevCloud, en el cual ustedes van a acceder y van a tener acceso a lo último, a lo último que se ha lanzado en cuanto a procesadores y GPU, no solamente de Intel, sino que de todas las marcas. Y vamos a poder programar en CPU multicores, GPUs, FPGA, etc. Y también para el curso tengo considerado algunas charlas invitadas de destacados investigadores y desarrolladores de esta área. ¿Cómo funciona DevCloud? Bien rapidito, ustedes programan localmente, ¿cierto? Y tenemos diferentes tipos de acceso a través de un entorno de desarrollo, incluso lo podemos hacer acceso a través de notebooks en Jupyter, y accesamos al servidor, y luego en el servidor ya podemos hacer la ejecución en diferentes tipos de aceleradores. Existe harta documentación sobre DevCloud, se está utilizando harto en universidades de Estados Unidos, entonces tenemos también bastante soporte en ese sentido. Así que eso, finalmente, ¿cuáles van a ser las habilidades al terminar este curso? Bueno, ustedes podrán optimizar aplicaciones para utilizar al máximo el hardware disponible en sus dispositivos.
van a aprender a programar en este lenguaje Data Parallel C++, y lo ideal, obviamente, lógicamente, es aplicar esto a aplicaciones que sean intensivas en cómputo, y vamos a ver varios ejemplos donde podemos acelerarlas en gran medida, como por ejemplo algoritmos de Machine Learning, videojuegos, Big Data, algoritmos también que tienen que ver con cripto, blockchain. Y bueno, nacen nuevas oportunidades para estudiantes con estos conocimientos, empresas interesadas en optimizar sus aplicaciones en Chile y en el extranjero. Se está masificando mucho este tipo de tecnologías y de conocimientos, estos frameworks de programación, nuevas áreas de investigación. Existen muchos campos en el área científica que necesitan optimizar sus aplicaciones, sus algoritmos. Entonces nosotros podemos ahí dar soluciones a aquello. Y bueno, obviamente también Intel está interesado en captar talento chileno, por algo no tienen este proyecto, entonces ellos también están interesados en buscar talento, y si hay gente capacitada en esta tecnología, por supuesto ellos corren con ventaja. Así que eso, no sé si hay alguna pregunta. Gracias, Joel. Yo supongo que hay varias preguntas, ¿ya? En primer lugar, le doy la palabra a Rodrigo, que tenía la palabra pedida de antes que empezara Carola. Así que puedes preguntar, Rodrigo. En el caso de uno no saber casi nada con el tema con el profesor Joel, ¿se hará todo, por ejemplo, para estudiar por sí mismo en el ramo o no? No saber casi nada en el contexto de programación o de arquitecturas. ¿Ambos? Ambas. Sí, bueno, el Además, requisito es solamente estructuras de datos. La programación en Data Parallel C++ es bien sencilla, de hecho se parece mucho a lo que nosotros ya conocemos orientado a objetos, se programan clases y se colocan algunas directrices cuando nosotros queremos programar código que se ejecute en alguno de estos aceleradores. Y respecto a la arquitectura, son conceptos que no es necesario saber nada, se va a enseñar toda esta arquitectura multicore, GPUs en la asignatura. sería como algo similar a la práctica que tuvimos en el verano, ¿cierto? Como algo nuevo. Claro, sí. Yo diría una extensión. Ahí nosotros enfocamos solamente en GPUs. Ahora vamos a ver diferentes tipos de aceleradores. Gracias, profesor. Gracias. Bien, se da la palabra. Más preguntas. Marlene dice Sí. yo. Yo, Marcelo, yo más, dice, o yo más, yo plus, Marcelo, ¿será Marcelo Ríos? El mismísimo. Mismísimo. Dime, te escuchamos, Marcelo. Tengo una duda para la profesora Carola con inteligencia artificial. No sé si me despisté o qué cosa, pero tengo la duda de cuáles van a ser los métodos de evaluación durante la asignatura. Bueno, la asignatura en sí, como es práctica, es un taller, se va a concentrar más bien en prácticos pequeños y un trabajo semestral. Ah, entiendo. Esa era mi duda más que nada. Exacto, Gracias. al igual que la profesora María Antonieta, no hay evaluación integradora porque todo es práctico en esta asignatura. Ya se entiende. Genial. Gracias, gracias. Más preguntas. Tienen la oportunidad de preguntarle a sus futuros docentes las dudas que tengan de sus electivos. Este es el momento, estimados estudiantes, este es el momento de preguntar. Hagan sus preguntas o ya tienen decidido los electivos que van a inscribir. Ahora nunca. Ahora o nunca, ¿cierto? O callen para siempre. Bueno, sí. Sí. A ver, Rodrigo. De evaluaciones va a ser igual que como la otra. Va a ser igual como se mencionó recién. El tema de las evaluaciones, claro, si son trabajos de laboratorio,
y hay un proyecto semestral. Es 100% práctico. Bien. Bien, muchas gracias. Son las 7 minutos. Hace una hora que estamos aquí conectados y conversando. Rodrigo, ¿levantaste la mano nuevamente o dejaste tu mano arriba? Gracias, ya. Bien, la última oportunidad para hacer preguntas. Tenemos un minuto para hacer preguntas. Ya, jóvenes. Les damos las gracias a los docentes que se han dado el tiempo para venir a conversar con nosotros, ¿ya? Está el profesor Luis Gómez, el profesor Juan Carlos Figueroa, el profesor Fernando Santolaya, el profesor Claudio Muñoz, la profesora María Antonieta, la profesora Carola Figueroa, el profesor Joel Fuentes. Muchas gracias por haberse dado el tiempo de venir a contarnos sobre los electivos que habrá este próximo semestre. También gracias al profesor Luis Gajardo que nos acompañó en esta tarde. Gracias a todos los presentes, a todos los estudiantes que estuvieron motivados e interesados. Les recuerdo que mañana a las 8 de la mañana se abren las inscripciones para los electivos y es una carrera terrible. Fue un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias. Adiós a todos. Chao. Gracias. Chao. Adiós.